Muy encantado de estar nuevamente en cabinas en Lima Gris Radio. Sí, efectivamente, mi abuelo Lizardo Salvatierra fue uno de los fundadores del distrito, ¿no? Hace 57 años, que como tú lo sabes muy bien, todo esto formaba una corporación o un mismo distrito junto con Lurigancho Chosica. Pero el problema era que tenían la agencia municipal y las entidades administrativas por allá. Entonces, cuando empezó a llegar más gente y se fueron lotizando las diferentes urbanizaciones principales, ¿no? Zárate, Pacomarca, Las Flores, etcétera, ya para ver todos los trámites administrativos, entre otros tantos detalles que son de un orden político, ¿no? Se hacía pues ya demasiado tedioso ir hasta allá. Entonces buscaron por mucho tiempo, ¿no? Bregando a nivel cívico, ciudadano, y también buscando, como no, auspicios dentro de los congresistas. Claro. Es toda una faena y una historia muy política, digna, ¿no? por supuesto, ¿no? Entonces, porque tú sabes que para que se constituya como distrito, tiene que darse una ley. Claro. Entonces fue toda esa odisea que hizo prosperar a San Juan del Urigancho, ¿no? Y esas épocas fue porque he visto fotografías del distrito donde todo era tierra y cerros. No había población, o sea, ver unas casas era rarísimo. Había mucho terreno de cultivo también. Exacto. Lo que tú dices más que nada en la zona de Canto Grande. De San Carlos en adelante. De San Carlos en adelante era Pampa. Pampa y un eriazo, ¿no? El resto había vergeles, había vegetación, había haciendas, bueno, Chacaría de Otero, claro. Las Flores, Zárate. Entonces, había una lagunita. La lagunita que desapareció. Por eso que se habla del colegio La Lagunita que está ahí por la municipalidad, ¿no? Por donde era la agencia municipal. Bueno, es una fecha especial, ¿no? Y desde mañana, desde hoy ya comienzan algunas celebraciones, pero hay toda una agenda recargada súper interesante y es de ingreso libre, ¿no? Gratuito, es importante. Y también saludar a todos estos grupos culturales que están participando con actividades en esta celebración y a pesar, ¿no?, de la ausencia de apoyo del alcalde Jesús Maldonado, ¿no? El alcalde está por su cuenta, está viendo cosas suyas, ¿no? Pero ha dejado de lado algo que debió abrazar desde el primer día de su gestión, los grupos culturales que existen ya conformados en ese distrito, el distrito más poblado del país. Pero bueno, cuando no tienes una mirada política seria, lamentablemente cometes ese tipo de errores, como los comete el alcalde Jesús Maldonado. Vamos a cambiar de tema, Percy, porque hay un tema súper interesante que ha saltado el día de hoy, una de las noticias que tiene que ver con el expresidente Pedro Castillo Terrones. La Fiscalía solicita 34 años de prisión contra el expresidente por el fallido golpe de Estado. Esto para muchos es un exceso legal, y sobre este punto quiero tus apreciaciones, Percy. Yo creo que no debe ser solamente para algunos, sino para todos. Los que tienen algún entendimiento de derecho tienen que considerarlo absolutamente un atropello, una arbitrariedad, por más despreciable que pueda resultar castigo para los foros internos de cualquiera, como es mi caso. Considero que es un personaje de lo más deplorable que ha pasado por la escena política nacional, pero dentro de las actuaciones del proceso en el que se ve involucrado, realmente que no solamente los excesos están dando ya con esta acusación que está solicitando 34 años, sino que incluso todo el curso del proceso ha sido arbitrario. Yo considero que en algún momento se podrá probar, quizás, cuántas cosas turbias que se hayan dado en Zarratea. Muy bien, que sea sancionado con el peso absoluto de la ley, pero ese tema del golpe de Estado y la sedición, la conspiración, he visto que le endilgan una serie de delitos que realmente ya es de un marco técnico, o sea, no se ve siquiera si se han constituido en tentativa o han quedado solamente como actos preparatorios, ¿no? Incluso hablando de sedición, que exige que haya un levantamiento armado, que no se ha dado. Entonces, lamentablemente, hay muchas falencias, creo yo, en esta acusación fiscal. Sin embargo, tampoco he revisado la acusación porque no se ha puesto a disposición ni siquiera de los medios de prensa para que se pueda hacer, digamos, una indagación exhaustiva. Ahora, ¿de qué se le acusa? Voy a leer, ¿no? Sí. Por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Eso, 34 años que pide Fiscalía para el expresidente Pedro Castillo Terrones.
pero también hay otros involucrados que también son acusados. ¿Y cuántos años pide? Vamos a leer. Para la ex premier Betsy Chávez y también para Aníbal Torres, ¿no? Están pidiendo para Betsy 25 años y 15 años para Aníbal Torres. Es que mira, acá el problema es que incluso ni siquiera los medios de prensa han podido hallar esta acusación fiscal, porque yo considero que debería hacerse una indagación exhaustiva, tanto en la escena periodística como en la escena jurídica. ¿Por qué? Porque están jugando con los plazos máximos para dar una pena que en el país, que como tú sabes son 35 años. Ahora, cuando se habla del artículo 48 y el artículo 50 del Código Penal acerca de los concursos de delitos, el concurso real y el concurso ideal, por ejemplo, te indica que en el 50, el concurso real, que el máximo de la pena tendría que ser el doble de la pena máxima para el delito más grave. O sea que tendría que haber un delito de por lo menos 17 años para que le puedan poner los 34 sumando las otras penas. Exacto. Que realmente si alguien revisa el Código Penal, todos esos delitos que son graves, ¿no? Como todos los delitos, no ameritan, creo que ni 5 o 6 años. Pero es la sumatoria esto. Pero algo así. Porque tendría que haber un delito cuya pena máxima sea 17 años, claro. si es que malentendido quizás el Código Penal, pero en realidad esos son los artículos más sencillos. Y en el concurso ideal tiene que verse una pena máxima que sea la del delito más grave hasta una cuarta parte por encima, o sea, 5/4 de la pena del delito más grave. Igual tendría que haber una pena para un delito de por lo menos 27 años para que pueda sumar 34, ¿no? 27 más una cuarta de 27 sale 34, más o menos. Entonces, realmente, así nada más, a ojo de buen cubero, o sea, es un despropósito esa acusación fiscal. Ahora, voy a seguir. Hay que revisarla en el curso de esta voy semana. A seguir comentando, voy a leer una parte más de la publicación. La publicación completa la pueden, con todos los detalles, la pueden encontrar en limagris.com, está en nuestra web. Dice, ¿no? También se requiere prisión preventiva contra los exministros, escuchen los nombres, ¿ah? Los exministros del gobierno de Castillo, Roberto Sánchez, que fue ministro del Comercio Exterior y Turismo, y Willy Huerta, ¿no? Recordado por ser ministro del Interior, así como contra los oficiales, esto es importante, contra los oficiales de la Policía Nacional del Perú, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez. Contra todos ellos, el Ministerio Público propone 25 años de cárcel. Insisto, lo importante que sería revisar los contenidos de esa acusación, porque realmente me hace recordar cuando hay abogados que proponen cualquier tipo de monto indemnizatorio ante los juzgados y que luego resultan ser realmente cosas muy ridículas y que no tienen fundamentos. El derecho penal es quizás definitivamente el área más delicada dentro del mundo jurídico. No se puede estar jugando de esta forma, tampoco se puede estar maltratando a los propios involucrados, por más delincuentes que sean, o por más imputados que sean. En este caso, por lo pronto, tú sabes que le favorece todavía el principio de presunción de inocencia a Castillo, y realmente se han dado abusos porque, como insisto en lo que dije en un primer momento, o sea, estos delitos siquiera lo han esclarecido, se han quedado en fase de tentativa, en actos preparatorios, están asumiendo que se ha dado la consumación y concreción de todos estos tipos jurídicos, que realmente yo no le veo un asidero concreto a ello, salvo que hayan realizado una suerte de prodigio, de magia sobre su argumentación, pero realmente no tiene cuerpo. Ahora, quiero, para conocer más, ¿no? ¿Qué fiscal está detrás de todo esto, ¿no? El requerimiento acusatorio fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos a cargo del fiscal supremo Alcides Chinchay tras la remoción de Uriel Terán. Terán de Anderas concluyó la investigación preparatoria por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo a finales de diciembre del año pasado, antes de que la fiscal de la Nación, ¿no? Antes de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, lo retirara del cargo y lo regresara a su plaza de origen en Arequipa. Mi pregunta es, en el caso de Pedro Castillo, Percy, ¿cree que se está cumpliendo lo que se conoce como el debido proceso? A mí me parece que de varias formas, como se ha venido repitiendo en el curso de los últimos años, no se dan los marcos de un respeto
las garantías del debido proceso, ¿no? El hecho de que se haya dictado pues, la prisión preventiva por tanto tiempo como está, sobre todo cuando yo considero, más bien ahora, que están procediendo a apurar esta formalización, ¿no?, de la acusación para justificar el internamiento de Castillo, que insisto, puede ser lo más despreciable que cada uno pueda considerar, lo puede uno juzgar así, porque ha tenido pues la presidencia de la República en sus manos y causó un desastre y medio, pero otro tema es su condición como parte de un proceso penal en el que se están dando agravios que para cualquier ciudadano serían insostenibles. Ahora hay una cosa, ¿no?, que es claro, yo creo que nadie puede negar lo que está pasando en los últimos años con la justicia en el Perú. Las instituciones de justicia se han politizado demasiado y además juegan con, digamos, con la justicia como si fuese una especie de plastilina, ¿no? La mueven para acá, para allá, para tratar de que encaje en los distintos casos que existen. Y eso es preocupante porque, claro, en este momento estamos hablando de Pedro Castillo y otro personaje que está investigado, pero esto también le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Les pasa, indudablemente. Hay miles de arbitrariedades, de inexactitudes, de falta de control de las garantías. A veces también hay abogados que no conocen bien las formas y dejan pasar cuantas irregularidades en diferentes tipos de procesos. Pero realmente es algo que no corresponde a un marco de un Estado democrático de derecho, que indudablemente se están dando vejaciones que no pueden ser aplaudidas por más erráticos que puedan ser los personajes sobre los que recaen esas arbitrariedades, ¿no? Hace un mes se hablaba de la posibilidad de salida, ¿no?, de prisión de Pedro Castillo. Y yo creo que esto, como bien mencionabas hace un momento, ha sido apresurado, ¿no?, como para justificar, sí, ¿no?, sí, y bloquear la posible salida de prisión. ¿Qué pasa? Que hay plazos para que los fiscales puedan promover las acusaciones o en todo caso dictar el archivamiento, ¿no? Y esto a veces tiene unas prórrogas que les pueden conceder. Pero mira, incluso con el tema de las prórrogas pasan cualquier cantidad de arbitrariedad. Yo he tenido casualmente un caso esta semana que han pedido han hecho una solicitud de una prórroga del plazo de investigación preparatoria de un caso complejo de 8 meses. 8 meses después de que había sido fenecido el primer plazo inicial. O sea, fíjate este tipo de maniobras que se dan por todos los lados. Lo de Castillo, insisto, puede ser la peor figura que apareció en la escena pública en las últimas décadas, pero eso no da mérito para que se atropellen sus derechos y sobre todo el cumplimiento de las garantías procesales que a todo ciudadano le pueden afectar. Exacto. Ahora, continúo leyendo esta publicación, la pueden encontrar, repito, en limagris.com. Por otro lado, existe una segunda prisión preventiva contra Pedro Castillo Terrones. Esta es de 36 meses por presuntamente liderar una red criminal en los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, ¿no? Recordemos estos casos que en su momento fueron muy tratados por la prensa a nivel nacional, ¿no? Claro, pero estamos en otra circunstancia. Y como dije hace rato, o sea, muy bien, o sea, todo hombre público, todo personaje, en fin, todo ciudadano que incida en la violación de las normas penales, enhorabuena que sea sancionado, pero aquí están, digamos, mezclando papas con camotes, como se dice, ¿no? Y hablando del Ministerio de Vivienda, recordemos al ex ministro de Vivienda, ¿no?, Heiner Alvarado, ¿no? Claro. Que está preso aquí en el penal Castro, acá nomás, cerquita, ¿no? Entonces, como bien mencionaste, ¿no?, hay otros temas que se van a tener que ver y si se identifica que estas cosas de presunta corrupción ocurrieron en el gobierno de Castillo, tendrán que caerle todo el peso de la ley, sin duda. Pero el inicio, estábamos hablando sobre el tema, el pedido de la Fiscalía de los 34 años de prisión por el fallido golpe de Estado. Ojo, ¿no? Ese es el tema que actualmente se está viendo, el fallido golpe de Estado, y por el cual la Fiscalía pide 34 años de prisión para Pedro Castillo y 15 y 25 años para Aníbal Torres y Betsy Chávez. Es que pasa que lo que hablaba de del fenómeno en el cual se mezclaba la política y la justicia, o la administración de justicia, que se llama la politización de la justicia,
y la judicialización de la política, es que no aparece hace solamente 6 años. No. Porque antes de que empiece el siglo XXI había otro esquema bajo el cual más bien todos los políticos que incidían en actos delictivos eran pasados por agua tibia y no se les sancionaba nunca. Ese es otro marco. Ahora va bien buscan sancionar cualquier cosa, porque estamos al revés. Hay que tratar de procurar un equilibrio y sobre todo una satisfacción de las garantías de cada proceso, ¿no? Para algo existe la Constitución y para algo existen esas garantías. Bueno, voy a leer qué dijo Castillo sobre todo esto, cuál fue el pronunciamiento, la posición, ¿no? Cito, abro comillas, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y actos posteriores. Claro está que ha habido todo un andamiaje y acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de intereses políticos, acabar con la libertad constitucional. Palabra de Pedro Castillo. ¿Qué te parece eso? Bueno, me parece también que Castillo ya... Es que, mira, realmente es otro problema, porque Castillo Libre se va a sentir un abanderado del pueblo, de los intereses, de la ciudadanía. Entonces es todo un desastre. Realmente es una cosa, lo que tú has leído, que no tiene para mí ningún valor, pero el hombre está en la libertad de expresar su opinión, ¿no? Sí, y de todas maneras, igual, me reitero lo que había expresado de una manera técnico-jurídica acerca de lo que corresponde a esta acusación en contra de Castillo, que me parece desproporcionada, sobre todo porque hasta la fecha no se ha argumentado fehacientemente que se haya dado la consumación de los delitos que le están imputando. Y que creo que ahí hay harta tela para cortar en torno a si han quedado en tentativa, en actos preparatorios, si son figuras atípicas, o sea, hay mucho espacio para la discusión. Y mientras eso exista, creo que no tiene nada más que hacerse por ese lado. Ahora, que Castillo, estando libre, vaya a recontrapolitizar su salida en libertad, bueno, ya ese es otro asunto, ¿no? Sí. Bueno, y si hablamos de Pedro Castillo, también tenemos que hablar de Vladimir Cerrón, que se ha pronunciado nuevamente, se pronuncia desde la clandestinidad. Desde Valhalla, dice, está, pero... Es increíble, ¿no? Que hasta la fecha Vladimir Cerrón sea inubicable para la Policía Nacional del Perú, ¿no? Mira tú cómo lo que pasó con estos fulanos que le habían robado a la seguridad de Dina Boluarte, los han capturado creo que en 24 horas. Sí, cuando ahora se quiere se puede, ¿no? Cuando se quiere se puede. Bueno, ¿qué ha dicho Vladimir Cerrón? Yo me entregaría a la justicia, pero no a la injusticia. Palabras del líder del partido del Lapicito, ¿no? Vladimir Cerrón asegura que está en Perú, pero no piensa ponerse a derecho porque se considera que es una amenaza política y agrega que por eso quieren borrar del mapa a su partido. Estamos hablando del único partido contestatario de la izquierda popular, aseveró Vladimir Cerrón. ¿Tú crees que Lenin o Mao, cualquiera de estos hombres que son sus ídolos de esta gente, ¿no? Que están en la izquierda, oye, en la posibilidad de pasar una temporada en la cárcel y luego poder de alguna forma victimizarse y potenciar su figura de una manera histórica, ¿tú crees que lo van a desaprovechar? Imagínate, haber ido preso por una injusticia. Luego tienes pues para que hagan las grandes exaltaciones y los cantos a tu memoria. Pero esta clase de personajes como Cerrón y como la mayoría de políticos peruanos, que realmente no se puede presumir su inocencia, ni todo lo contrario, huyen porque dicen que hay gran injusticia en que los procesen. ¿Qué tanto miedo a la cárcel si son políticos? Mira, ¿hasta qué extremos se ha perdido toda noción de grandeza en el mundo político? Sí, no, y sigue libre, clandestino, ¿no? Y lo que sorprende es que la policía parece que ni se entera, ¿no? Voy a leer parte de lo que declaró para el diario Correo Vladimir Cerrón. Dice, no estoy fuera del país, ni pienso estarlo, porque la lucha política del partido es aquí, en nuestra patria. Aunque le agradezco a 4 países hermanos que se interesaron en querer ayudarnos para salvaguardar nuestra integridad, respetuosamente hemos agradecido y no hemos tomado esas ofertas. No puedo especificar cuáles son las razones conocidas, ¿no? Es lo que mencionó en una entrevista con el diario Correo. No menciona qué países son, no, pero no es toda una burla este tipo. ¿Quién lo soporta? ¿Cómo lo han dejado que llegue a ser lo que es? O sea, a mí este país totalmente invertido que le ha dado cabida a esta clase de gente, ¿no? O sea, habla que
ningún país le va a conceder este tipo de beneficios que aduce este señor a un hombre que está siendo procesado penalmente, no por delitos de orden político, sino por delitos comunes. Bueno, ¿no cree que Venezuela o Cuba? Mira, yo creo que Cuba no. ¿Eh? Venezuela podría ser, porque eso es otro desastre de país que está hecho, ¿no? Pero realmente dice 4. A ver, mencioname 3, salvo que se vaya a Corea del Norte, pero tampoco, ¿no? No, ese es un bluff, pues. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos comentarios que ha hecho en esta entrevista Vladimir Cerrón. También ha mencionado, yo me entregaría a la justicia, pero no a la injusticia. El haberme entregado anteriormente considero que fue un error, porque después de haberme despojado del cargo de gobernador regional de Junín, con esa sentencia me destituyeron de la universidad, del hospital, me hicieron pagar una reparación civil onerosa, o sea, cara, y me inhabilitaron políticamente. En agosto del 2023, esa sentencia fue anulada y me pregunto, ¿quién devuelve todos mis derechos violados? La gran pregunta de Cerrón, ¿quién le devuelve todos sus derechos? Bueno, imagínate. Ese es un buen punto, pero que es por otro lado, ¿no? Igual lo que decía Castillo, o sea, por más depreciables que sean, no tiene ninguna justificación que se vulneren los derechos. El problema es que se vulneran los derechos de cientos o miles de imputados y de procesados, de gente involucrada en procesos, y que realmente es cierto. A la gente que ha estado presa y que luego resulta, por ejemplo, prisión preventiva, resulta que son inocentes, ¿quién les retribuye los años que han estado presos? Aquel Estado no está acostumbrado a dar indemnizaciones por esos temas, como en otros países que tienen un desarrollo mayor. Otra vez voy a citar ya para finalizar, porque la hora nos gana, ¿no? ¿Qué cosa es lo que dijo Vladimir Cerrón? También mencionó, me han percibido como una amenaza política y al partido. El fin es inhabilitar la figura política y proscribir al partido para borrarlo del mapa. Y estamos hablando del único partido contestatario de la izquierda popular. Palabras de Vladimir Cerrón. ¿Qué piensa Percy sobre esto ya para ir despidiéndonos? Que ese hombre vive en el siglo XIX o el XVIII cuando le conviene, pero realmente esa conducta huidiza en torno a enfrentar a la administración de justicia, ya no a la justicia, o en todo caso, de enfrentarse a estas condiciones, realmente lo pintan de cuerpo entero, ¿no? O sea, lo que habla de que el partido, que es insurgente, que es un partido rebelde, teniéndolo él como líder, queda como que es absolutamente nada. Tú recuerdas todos los grandes personajes que en la historia del mundo han sido políticos y han estado presos. En Mandela y en La Torre. Yo creo una cosa, y la mirada que tengo sobre Vladimir Cerrón es la siguiente, ¿no? Es un personaje adoctrinado, un personaje de izquierda. Y yo creo que toda persona que se autodenomina de izquierda o derecha ya tiene un problema grave, ¿ya? ¿No? ¿Por qué? Porque no son ellos mismos, no piensan independientemente, se aferran a ideas de otras personas, ¿no? De publicaciones del siglo pasado, etcétera. Es decir, no son inteligentes en realidad, parecen serlo, que es distinto, ojo, pero leer libros no te hace inteligente, ¿no? Ahí hay un detalle importante, y hay mucha gente como Vladimir Cerrón que repite y repite cosas que ha leído, pero no se pone a pensar si en realidad eso en la actualidad tiene un sentido. Y eso es un grave problema en mucha gente, ¿ah? El bodrio de esquemas que se hizo pasar como plan de gobierno de Perú Libre, que era una desgracia, que indudablemente creo que grafica las condiciones intelectuales de toda esta gente, ¿no? Sobre todo de Cerrón, que era quien llevaba la batuta en ese momento. Lo que tú dices me parece paso para conversarlo de largo, porque, o sea, realmente en las ideas de izquierda o derecha, en principio ya para una persona centrada a estas alturas de la historia de la humanidad, por supuesto que resultan sobrantes, incluso para cualquier gobernante, como lo he explicado más de una vez. O sea, si vemos una circunstancia en que se requiere un tipo de política pública que puede estar orientada hacia la derecha o a la izquierda, realmente la orientación de esa política sobra, en tanto se tienen que resolver las necesidades del gobierno. Y no hay ningún gran gobierno que haya sido exhaustivamente de derecho o de izquierda. Hay que aprender a maniobrar, ¿no? Para decirlo en otras palabras, a mí me parecen que tienen o son limitados mentales los que dicen son de izquierda o los que dicen soy de derecha. Esas personas las califico como limitados mentales.
simplemente, y jamás voy a tener un respeto por ellos. Como persona, ojo, ¿ah? Como persona, mucho menos, pues no hay gente que es de derecha o de izquierda que se cree intelectual. Que eso es lo peor. Es que pasa que tienen una tradición, porque por ejemplo Raymond Arón la destruye plenamente en el volumen que la gente que lo escuche debe correr a descargarlo de en internet, el opio de los intelectuales. Y digamos que también de mala forma, tú sabes que la intelectualidad, entre comillas, o la academia, también entre comillas, pues está plagada por este facilismo mental o por estas limitaciones que tú has acusado de una manera totalmente frontal a hacerse depositarios o legatarios de esta tradición, que no sirve para nada. Claro, es que en estos tiempos, 2024, es un ser limitado el que dice soy de izquierda o el que dice soy de derecha. Bueno, 95% de la intelectualidad peruana y latinoamericana y de la pseudoacademia también que es boga, o sea que es un desastre. Y la derecha tampoco nos propone una plataforma de ideas sólida, renovadora. Son limitados mentales. Para nada, ¿no? Es una realidad. Pero bueno, hemos llegado al fin del programa. Esto ha sido Lima Gris por Radio Planicie. Nos vemos el próximo viernes. Esperemos que tengan un buen fin de semana. Chau.